Señor les bendiga, los que están en el Zoom, un beso grande. Bueno, muy lindas participaciones, de mucha bendición las que tuvimos recién. Bueno, a Fede lo hemos seguido en el púlpito, a Andrés también, Axel cada tanto viene, pero a Marcos no lo escuchamos muy seguido. Y me acordaba cuando lo escuchaba a Marcos, una anécdota de Marcos Witt, dice que en un recital cristiano había varios artistas y él cerraba el recital. Y los artistas cantaban 2 o 3 canciones y él iba a cerrar con el repertorio completo. Y el último artista antes de él era Marcos Vidal. Y Marcos Vidal cantó 3 canciones y se despide. Y Marcos Vidal dice, no, que siga, porque está siendo de mucha bendición. Y no es Marcos Vidal ni Marcos Witt, es Marcos Rizac, ¿no? Y bueno, hubiera querido que él siguiera, ¿no? Hermosa reflexión de parte de Dios. Todos queremos la bendición de Dios. Y mucho más cuando se acercan problemas. Y a veces no es un problema, a veces es una serie de problemas que vienen en una bolsa y no sabes con cuál empezar y te abruman y decís, bueno, ya está, me voy a dormir. Porque si soluciono hoy uno, tengo 5 más. Y ahí es donde uno ora a Dios y dice, Señor, necesito tu bendición. Necesito que soluciones mis problemas. Y ahí es Dios, tiene una manera de bendecirnos. Hay un camino, explica Dios, donde tu vida y mi vida siempre va a ser bendecida, siempre va a ser bienaventurada tu vida. Y no significa que todos tus problemas se resuelvan, aunque Dios soluciona todos nuestros problemas, sino más bien que Dios va a estar en esos problemas. Decía David, bueno, están mis enemigos, hay una multitud contra mí, pero yo voy a dormir y me voy a acostar en paz. Cantaban los chicos, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú estás conmigo. Claro, David lo decía con un ejército persiguiéndolo en una cueva, pero él podía dormir en paz. Siempre me acuerdo la frase de mi papá, yo me voy a tener paz cuando estos problemas se acaben. Mi papá no se dio cuenta que él, cuando falleció, sus problemas siguieron y los heredamos nosotros. Muchas veces los problemas no se solucionan, continúan después de nosotros. Pero la porción de bendición es Dios mismo. Hay un camino, hay un solo camino para obtener la bendición de Dios. Siempre pienso en gestos de hospitalidad. ¿Qué es un gesto de hospitalidad? Bueno, tocan el timbre en tu casa y viene una visita. Puede ser una visita que esperabas o una visita inesperada. Pero los gestos de hospitalidad son 2, al menos son 2 lo que yo pienso. Uno se manifiesta en tus gestos físicos, tu rostro. Abrí la puerta y ahí está la visita. Y tu rostro, tu sonrisa, tus ademanes, si le das un beso, un abrazo, manifiestan cuánto aprecias esa visita, cuánto querés esa visita. Si la esperabas porque te habías puesto de acuerdo, bueno, tus gestos son las que ya tenías porque estabas esperando esa visita. Y si es sorpresa y esa visita te encanta, tu cara le va a mostrar al otro que es bienvenido. Y es un gesto de hospitalidad. Y el segundo gesto de hospitalidad es ofrecerle algo. Vení, sentate, preparé unos mates, o preparo unos mates. ¿Querés tomar agua? ¿Querés tomar algo fresco? ¿Querés comer algo? Dame un segundo, llamás al chino, podés venir, traeme galletitas o haces algo. Recuerdo cuando me invitó un amigo a Ribeños, un amigo cristiano, a conocer el pueblo donde él vivía. Fui a la casa y la mamá nos recibió con estos gestos, ¿no? Con una alegría. Y ya comí algo. Sentate, comé. Ya preparé algo. Pero me conmovía saber que él tenía un montón de tíos. Yo decía, mira, Twitty, vamos a ver a mi tía. Que, bueno, no la veo hace mucho. Vamos a ver a la tía. Lo mismo. Un gesto, una alegría, un abrazo. ¿Y este quién es? Mi amigo, un abrazo. Bueno, vení, comé, hice torta. Y así, si tenía un primo, un tío, bueno, hemos comido. Y el gesto de hospitalidad. Son gestos que
la persona quien te recibe se pone a tu servicio. Se pone a tu servicio. ¿Por qué? Porque te da valor. Sos valioso. Y sus gestos, su servicio te está mostrando a vos que vos sos valioso. Y uno se siente tan bien por ser valorado, ¿no? Dice en Génesis capítulo 18, Abraham vive una situación parecida. En el encinar de Manré, ahí está su tienda. Dice que en el calor del día se puso afuera y estaba ahí afuera en la tienda y ve 3 varones. Dice la Biblia que Jehová vino a él. Y él enseguida fue al encuentro y le dice, no pasen, no pasen. Y dice que les rogó que se quedaran. Y dice que le ofreció los utensilios para lavarse los pies. Le ofreció un lugar de descanso. Vengan, recuéstense acá bajo este árbol. Y me imagino, no sé, habrá enseguida buscado un lugar, quédense acá y espérenme que les voy a ofrecer comida. Y ellos se quedaron. Y hay una frase de Abraham, dice, no pasen de su siervo. No pasen de su siervo. Lo contrario a estos gestos de hospitalidad es el menosprecio. Es la falta de valor que le damos a la persona que no queremos. Y se ve. Se ve en los gestos, en el rostro, en los ademanes. Y se ve en la actitud de que no te vas a poner a servicio de esa persona, sino que estás enfrentada a esa persona. Hay un gesto de falta de hospitalidad que hay en Lucas capítulo 7, que es Simón el fariseo. Simón el fariseo hace que Cristo vaya a comer a su casa. Mientras están comiendo, viene una mujer y esa mujer derrama un perfume y empieza a limpiar los pies del Señor, lo unge, limpia sus pies y empieza a besar los pies. Entonces Simón el fariseo, en su mente dice, si este fuera un profeta, si este fuera el Hijo de Dios, sabría que esa mujer es pecadora, poniendo totalmente en duda que Dios Jesucristo es Dios. Y el Señor lo mira a Simón y le dice, mira Simón, no me ofreciste agua ni los utensilios para lavar mis pies, mas ella los está enjugando con sus lágrimas. No me diste beso, mas ella no para de besar mis pies. No me ungiste con aceite, mas ella me ha ungido. Según el valor que le damos a las personas, será nuestra actitud para con ellas. Hay una verdad acá. El valor es igual a la actitud. El valor es igual a la actitud. Si yo te amo, pero no está de acuerdo a la actitud, no es real, no es verdad. No es verdad. No, vos no me amás, pero si mi valor corresponde a una buena actitud, aunque te digan que no lo amas, sí lo estás amando. Esa es la verdad. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 tiene un contexto. ¿El contexto cuál es? Va Cristo a la crucifixión. Estamos en la fiesta de las Pascuas. Y bueno, Jesús es ungido en Betania. Betania queda a unos kilómetros de Jerusalén. Y no es, en este caso, este es el segundo, la segunda manera, segundo ungimiento que tiene el Señor, que no tiene nada que ver con la casa de Simón el fariseo. Acá está en Betania, en la casa de María, de Marta y de Lázaro, y mientras está comiendo es ungido por otra mujer que rompe el perfume, ¿se acuerdan? Y lo adora.
y dice él que me preparó para la muerte. En ese contexto está la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Monta un pollino y avanza, y ahí están la gente cantando, alabando a Dios con sus palmas, ¿no? con esas hojas. En ese contexto vienen unos griegos a hacerle algunas preguntas, y en esas preguntas el Señor da esta enseñanza, que si la semilla de trigo, si cae y no muere, esa semilla ¿cómo queda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo queda? Sola. Sola. Pero si esa semilla cae y muere, lleva mucho fruto. Si la semilla no muere, queda sola, no sirve para nada. Pero si muere, es bendición. Obtiene bendición. Y empieza a generar fruto. Queremos bendición. Pero la semilla tiene que caer y morir. Y cuando explica esto a los griegos, dice, aquel que quiera ganar su vida, vivir para sí, ¿cómo dice? Su vida la perderá. No tendrá bendición. Pero aquel que su vida la pierde por mí y me sirve, vivirá. Y dice ahí, también le dice a los griegos, que si me sirvieres a mí, dice Cristo, mi Padre te honrará. Mi Padre te honrará. Cuando vos tenés problemas y querés bendición, hay un camino donde el Padre te honra. ¿Con qué te honra? Con su bendición. Con su bendición. Y somos bienaventurados. Dice el contexto, antes del capítulo que vamos a leer, que Jesús se turbó y hace una oración y ora al Padre. Padre, glorifícate en mí. Y dice el texto que se escucha una voz del cielo, te he glorificado. Y esa voz la escucha la multitud. Y entre la multitud empiezan a discutir si era un trueno o si era un ángel. Y el Señor dice, esa voz es la voz de Dios para vos. No es para mí, es para vos. Pero dice el texto que a pesar, muy a pesar de las distintas señales, no creían en Él. No creían en este camino en el cual Dios bendice a aquel que anda por ese camino. Es el camino a morir a uno mismo para vivir para Él. Y dice ahí el texto que muchos no creían en Él, a pesar de las señales. Escucharon la voz de Dios, pero no creían en Él. Pero dice que algunos gobernantes creyeron en Cristo. Pero, dice, como tenían miedo de los judíos y querían seguir entrando a las sinagogas, no lo hacían público, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Valoraron más que los hombres lo glorificaran a ellos, que ellos glorificaran a Dios. Su valor estaba en ellos mismos, no en Dios. En ese contexto dice que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no verá tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no verá tinieblas. El que me cree que este es el camino de bendición, no va a haber tinieblas, va a haber la luz de Dios. Pero el que no cree en mí, el que me rechaza, será juzgado, será condenado en el día postrero. Este es el contexto donde Jesús ahora va a tener un momento muy especial con sus discípulos. Fue ungido en Betania, fue alabado a las entradas de Jerusalén,
fue consultado por los griegos, ahí expresa el principio bíblico de dar en vez de recibir, de morir en vez de reclamar vida, de servir en vez de estar pretendiendo ser servido, de valorar a otros en vez de estar valorándose a sí mismo, y que no creían en él. Y aquellos que creían en eso, dicen, che, es verdad esto, pero a la hora de decidir cómo vivir, no, prefiero la gloria personal que glorificarle a él. En ese contexto dice, versículo 1, capítulo 13, les invito a leer. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermosa frase. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, lava no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, muy bendecidos seréis si las hicierais. Muy bendecidos si las hicierais. El contexto es una mesa en el piso, ellos comían en el piso, no como nosotros sentados en una silla a más de 1 metro, ellos comían en el piso. Y ponían una mesa, seguramente en una alfombra, porque ellos manejaban el tema de la alfombra hasta el día de hoy, ¿no? De su cultura. Estamos hablando desde el Génesis, en las tiendas, alfombras. Entonces, las sandalias y todo eso ensuciaban los pies. ¿Y cómo comían? Bueno, recostados, una vez Jorge nos explicaba, ponían la cabeza, una forma así, acostados horizontales, y esta parte, mirando a la mesa, los pies para afuera, ¿no? Porque era indecoroso comer con los pies al lado de la comida. Y así comían. Y dice que estaban comiendo ellos, y el Señor, después de haber comido, bueno, fue a buscar un lebrillo, una fuente, la llenó de agua, trajo una toalla, se sacó el manto que tenía y empezó a lavar los pies. Esto sorprendió muchísimo a los que estaban ahí. ¿Por qué? Bueno, el trabajo de lavar los pies
Era una tarea de hospitalidad, como lo habíamos visto ahí en Génesis 18. Y era de hospitalario aquel que cuando venía la visita le ofreciera los utensilios para que se lave los pies. Y si el anfitrión tenía dinero, tenía esclavos, y esa tarea lo hacía el esclavo. Y generalmente lo hacían los hijos de los esclavos, los niños o los jóvenes. Eh, Era la tarea más humillante que se hacía en la sociedad. Lo hacían los hijos de los esclavos, ni siquiera el esclavo. Si tenía hijo lo mandaba al hijo. Era lo más humillante. Jamás un rabino iba a lavar los pies de alguien. Jamás. De ahí para abajo, los que hacían esa tarea son los que nadie valora. Los invalorados, esclavos. Los que no tenían derecho a decir, che, yo no quiero hacer estas tareas, es un asco. Por eso sorprende que el Señor agarra esto y empieza a hacerlo. Por eso Pedro le dice, no. Cuenta Lucas que habían discutido entre ellos secretamente, ¿no? El Señor estaba entre ellos discutiendo quién iba a ser el mayor. Porque claro, sabían que Jesús les estaba diciendo, yo me voy a morir. Y entre que no querían que pasara eso, también estaba la discusión de quién era el mayor, quién se va a quedar. Por eso Pedro también dice, no, vos no, él, ella, ni vos ni yo. Por eso. Pero Jesús le hace una pregunta. ¿Saben lo que he hecho? ¿Saben lo que acabo de hacer? Les estoy dando un ejemplo. Les estoy dando un camino, una forma de vivir. Esto es un camino en la cual vamos a obtener bendición para ser bienaventurados. Tengo un montón de problemas y yo quiero la bendición de Dios, necesito la bendición de Dios. Necesito que Dios se manifieste y me solucione los problemas. ¿Querés bendición? Hay un camino, hay una senda, hay una forma de vivir. Quienes van por ahí tendrán bendición, serán bienaventurados. La bendición. Decía Cristo en ese clamor, en el contexto, el que cree en mí, crean en mí, creed en mí. El que cree en mí me sigue. El que cree en mí me sigue, no como los gobernantes que decían creer en él, pero no le siguieron. El que cree en mí me sigue. ¿Por dónde? Por este camino. Por este camino. Quien no quiere seguir a Cristo irá por el otro camino. Por el otro. Donde otros me van a servir a mí y yo no voy a servir, yo no le voy a limpiar el pie a nadie. A nadie. El grano de trigo, si muere, va a tener ¿qué cosa? Fruto. Y yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero fruto, yo quiero bendición. Que bendiga a mis hijos. ¿No querés eso? ¿Sí o no? Bueno. ¿Querés que te bendiga tu matrimonio? ¿En qué etapa está tu matrimonio? ¿En la etapa de la salud? Bueno. ¿En la etapa de la enfermedad? ¿En la etapa juvenil? ¿En la etapa de la vejez? Yo quiero bendición. ¿Querés bendición? El grano de trigo tiene que morir para tener bendición. Si no, queda solo, ¿eh? Solo. En tinieblas. En tinieblas. Como dice, sin Dios y sin esperanza, como los que no creen en Él. Valorar a los demás.
Valorar a los demás. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hice yo? Les valoré. Soy un esclavo tuyo. Soy un siervo tuyo. El Señor no vino a ser servido. ¿Vino a qué? A servir. Y a ser esclavo tuyo. A hacer la obra que todos menosprecian y nadie, la más humillante. Lavar tus pies sucios. Pies que no merecen ser lavados. El problema de tener razón ante una situación nos da a veces, lamentablemente, nos cree tener el derecho del maltrato, el derecho de enojarnos, el derecho de ofendernos, el derecho de gritar, el derecho de ponernos en una postura dura frente a otros que pecaron contra nosotros, que tienen los pies sucios con nosotros, que han hablado mal de nosotros, que no han hecho el bien con nosotros. Y tener razón, porque la podemos tener, a veces nos hace creer que tenemos ese derecho de ponernos enojados con esa persona y distantes. El Señor era la verdad. Es la verdad. Sin embargo, se pone a limpiar los pies sucios. Porque los ama. La ira del hombre no obra ¿qué cosa? La justicia de Dios. Tener razón. Si vos estás cerca de la palabra de Dios, si vos amás la palabra de Dios, generalmente vas a tener razón. Pero de nada te sirve si tenés ira. Dios no obra en su justicia cuando tenés ira, por más que tenga razón. Y el Señor tenía razón, es la verdad. Y se puso a limpiar los pies de los que discutían quién va a ser más grande que el otro. Se puso en la situación de esclavo, a hacer la tarea más humillante que toda la sociedad no quiere hacer. Por eso dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué cosa? Los unos a los otros. Y dice el texto, como yo los he amado. Por eso Juan, cuando dice en el texto 1 del capítulo 13, Él nos amó hasta el fin. Y no son palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, si tenés esa Biblia que tiene letras rojas, vas a ver que esta frase no lo dijo Jesús, lo dijo Juan. Él nos amó hasta el fin. Él sí nos amó. Él sí se humilló por mí. Él que no merecía humillarse, me amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Como yo os he amado, así conocerán todos que vosotros sois ¿qué? Mis discípulos. Así conocerán todos que son unos tontos, para no llamar son unos estúpidos. ¿Cómo se te ocurre? Si no merece que lo perdones, no merece que lo sirvas. Si te maltrató, ¿qué haces? Ayudando a aquel que te jode la vida. Y que no para, ¿eh? No es que vos lo servís y paró. No, sigue maltratándote, sigue mirándote mal, sigue distante, sigue con esa falta de valor a tu vida, que te menosprecia, que te ve y no hay ninguna mueca, que si puede no te saluda. Pero ahí está. No sos un tonto, una tonta. Sos bienaventurado y bienaventurada. Y Dios te bendice. Y Dios te bendice. Y tenés problemas y tengo problemas y a veces se juntan, se vienen en bolsa. Pero Dios te bendice. Porque son bienaventurados aquellos que escuchando estas cosas las hacen. Van por este camino. Final. Cuando empieces a transitar verdaderamente por este camino, a andar por él,
todas las bendiciones de Dios van a estar en tu vida. Todas las bendiciones de Dios van a estar en tu vida si andás por este camino. En tu propio ser ya no más tinieblas. Vas a empezar a ver la luz de Cristo. ¿Qué significa esto? Vas a tener comunión con Dios. Dios te va a hablar. Vas a llenarte de su espíritu. Vas a tener ánimo, ánimo de Dios. Vas a tener fe. Nos fuimos a comprar ayer con mi esposa a un mayorista, que permiten la compra del minorista. No hay espíritu navideño. No lo hubo la semana pasada, no hay espíritu de fin de año. Había mucha tristeza. Y le digo a mi esposa, estoy triste, me siento triste. Me dice, yo también. Y digo, mirá que digo, me parece que esto me está poniendo triste. Entonces me dice, ¿sabes que ayer hablé con mi hermana, la conocen? Dice que también fue a comprar, dice, un desánimo y hay tristeza. Sí, sí. Sí, porque claro, no hay plata. Y si no hay plata, Marco nos ha hablado del divertimento, ¿no? Y no hay manera de pagar el divertimento. Y hay un bajón, claro, porque sí, cuando me dieron la planilla del número final, ¿qué compramos, viste? ¿Qué casa compramos? ¿Qué coche me compré? No, compramos algo de comida para hoy. Y es tanto lo que sale, ¿no? Y hay tanta tristeza. Pero si vas por este camino, ánimo, fe, mucha fe, vida espiritual y santidad. Santidad. Quien anda por este camino va venciendo propios pecados, malas formas de expresarme, mal carácter, venganza si soy de vengarme, si soy de contestar mal, si soy egoísta. Todas esas cosas, estoy pensando en mí, si no ayudo prácticamente a nadie, si no saludo a la persona que le tengo bronca, todos esos pecados, cuando voy por este camino, Dios lo empieza a cambiar y transformar. Santidad, santidad. Y cada vez más parecido a Él. Transformación. Pero no solo en tu propio ser, en tu casa. Hablábamos recién de la familia, tu esposa, tus hijos, tus padres. Yo quiero bendición para ellos. Yo quiero bendición. Ahí hay un camino que Dios va a bendecir. Pero no solamente para los que tenemos un hogar, para aquellos que están pensando en querer tener un hogar, que están orando por su matrimonio, su futuro matrimonio. Y vos querés bendición, ¿realmente querés que Dios te bendiga? Bueno, hay un camino que Dios lo puso. Es un camino de morir a mí mismo y vivir para Él. Es este camino. Y Dios va a bendecir mi hogar, mi futuro hogar. Pero también en tu trabajo. Dios va a prosperar tu trabajo. ¿Estamos viviendo una crisis económica? Sí, única. Tal vez de hace 40 años atrás, de las peores. De las peores. Y se vienen meses muy difíciles. Pero miren, mis hermanos, Isaac dice que en un momento dice que hubo hambre en la tierra. Y estaba Isaac con su familia y sus criados. Y ora a Dios. Hay hambre, no hay que comer. O sea, no hay que comer. Ni dónde, ni dónde. Entonces Dios le dice, andate de acá. Y anda a Gerar. Entonces va para Gerar. Y ahí vive unos episodios. Pero él empieza, porque justamente su padre Abraham había ido ahí y había hecho unos pozos de manantiales, había acabado de ver unos pozos, pero los filisteos habían tapado todos los pozos. Y yo no sé si él se acordó de esos pozos cuando era chico o simplemente empezó a cavar y encontró los pozos. Y empezó a tener agua de manantial. Y donde hay agua, hay vida. Y la mejor agua, agua de manantial. Dice que se enojaron los de Gerar con él y dice, no, ese pozo es nuestro. Y lo empiezan a echar, empieza a
a tener hostilidad con Isaac. Y bueno, se corre, empieza a cavar otro pozo, otro manantial. Y los de Gerar no lo pueden creer, hay hambre. Y agarra pozos y no, dice, andate. Y ya fueron con armas, ya fueron más violentos. Y da unos metros más, por ahí unos kilómetros, y empieza a cavar. Y otro pozo. Otro pozo. Dice que lo de Gerar ya no. Listo, ya está. No le hicieron más la guerra. Y lo dejaron. Pero dice que él sembraba 1 y cosechaba 100. El 100 por 1. Hay hambre en la tierra, pero este hijo de Dios prosperó. ¿Por qué? Porque estaba Dios. Porque estaba andando en sus caminos. Y Dios lo hace prosperar. ¿Y qué va a hacer con vos en una crisis de hambre? Prosperarte. No porque lo diga yo, porque es su carácter, porque Él es así. Y si Él es así, no cambia. No importa si te llamas Isaac, Abraham, Jacob o cómo te llames vos. Son leyes de Dios, son leyes que Él puso. El que siembra, cosecha lo que siembra. Y el que siembra generosamente, va a segar generosamente. Y el que da a otros va a ser dado por Él. Por eso dice, dad, y se os dará a medida grande, apretada, remecida. Dará Dios, ¿en dónde? En tus regazos, en tus brazos. Por eso Abraham, cuando va y obedece a Dios y va con su hijo y le propone el sacrificio de su hijo, una locura, no duda, por ese camino. Y va a perder, pero confía. Pero Dios sabe más que yo y mis razonamientos. Y hay obediencia y va por ese camino donde va a morir alguien que Él ama. Y Dios proveyó. ¿Cómo se llamó ese monte? Jehová proveerá. Proveyó cordero. ¿Cómo no lo va a hacer a Dios con vos? Pero andá por ese camino. Si no, quedás solo. Solo. En tu vida, en tu casa, en tu trabajo y en el ministerio. Dios te va a usar. En lo que hagas en la iglesia, Dios te va a usar. Y otros van a escucharlo a Él, van a verlo a Él. Dios le va a bendecir porque vos estás en este camino. Dios va a bendecir tu ministerio, lo que hagas. Cuando rechazás a Cristo, si yo vengo a la iglesia, yo no rechazo a Cristo. Cuando rechazás a Cristo, lo que estás rechazando es este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy un camino, no una religión. Yo soy un camino, no un encuentro semanal. Yo soy una manera de vivir, una forma de andar, no un tiempo en la iglesia. En esta, en otra, en la que se te ocurra. Si rechazás a Cristo es porque rechazás el camino. Por eso las personas no tienen bendición. ¿Tenés bendición? Por eso las personas andan sin luz. ¿Tenés luz de Dios? ¿Tenés comunión con Dios? Por eso las personas están en tinieblas. Por eso no hay fe. Por eso no hay ánimo. Por eso faltan las fuerzas, pero también falta la santidad. Por eso no cambiás. Porque Dios te cambia cuando andás por ese camino. Cristo, mis hermanos, claman hoy. Creer en mí. Seguime. Tenés que morir a vos mismo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicierais. Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz 2024. Pero solo para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén.